Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos lo sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis admiradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Sentaos un momento. En la primera lectura del libro de Sofonías, del profeta Sofonías, el profeta echa en cara al pueblo que se ha acomodado de tal manera a la nueva vida tanto del destierro como algunos después, y entonces cuando se acomodan a una
vida diferente, se olvidan de Dios. Y no solamente dan la espalda a Dios, sino que viven de forma, indiferentes. Y por eso Sofonías empieza diciendo: ¡ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica! No escucha la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Es decir, viven un ateísmo práctico, por mucho que el pueblo de Israel en aquel momento se llamara creyentes, seguidores de la ley de Moisés y de Dios. No, se han acomodado a una vida confortable, a una vida muelle, y por lo tanto se han olvidado de Dios y le han dado la espalda a Dios. Pero dentro de ese pueblo infame, digamos, que ha caído en la iniquidad, hay un pequeño resto que se mantiene fiel. Y eso es lo que alaba Sofonías. Hay un pequeño resto que ese sí sigue al Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El pueblo en general está en la indiferencia y ha dado la espalda a Dios, pero ese pequeño resto, ese va a ser como la llama, la luz encendida que va a seguir fiel al Señor. El resto de Israel, dice Sofonías, no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Bueno, intentemos hacer una traducción de estas palabras de Sofonías a nuestro tiempo. En la historia de Europa y de España siempre se ha caracterizado, pensemos en la Edad Media, en la Edad Moderna, se ha caracterizado por su fe, por ser fiel a la fe cristiana. Sin embargo, en los últimos tiempos, el mundo, y como digo, sobre todo el mundo occidental, Europa, pues por el progreso se ha ido materializando de tal manera que se ha ido olvidando de Dios. Y hoy tenemos una Europa descreída y una España bastante descreída también. Tenemos muchas luces para la Navidad, que eso está bien, eso ambienta un poco. Tenemos unos escaparates preciosos, pero sin embargo, si rascamos un poco, nos quedamos solamente en eso. No hemos dado un paso más adelante y el creyente tiene que celebrar la Navidad de otra forma. Todo eso ayuda, qué duda cabe. Pero el creyente tiene que dar un paso más. El creyente tiene que purificar su corazón, reconocer los fallos que tiene en su vida para poder acercarse más al Señor. Podríamos decir que la Iglesia somos, como dice Sofonías, el resto. Somos aquellos que, por la gracia de Dios, seguimos fieles al Señor. Y por eso, como dice Sofonías, tenemos que ser humildes, pobres, y buscar refugio en el nombre del Señor, sin hacer el mal, sin mentir, descansando, no hay quien los inquiete. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, un testimonio ante el mundo, un mundo indiferente, un mundo que ha dado la espalda a Dios. Nosotros tenemos que ser ese germen, esa semilla de fidelidad, de coherencia y de continuar actuando y viviendo en el nombre del Señor. Que eso es lo que echa en cara Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo cuando les habla de este hombre que tenía 2 hijos. Uno dice, dice el padre,
vete a trabajar en la viña. Y el primero contesta, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Es decir, es la desobediencia obediente. Primero dice que no quiere, pero luego se arrepiente y obedece. El segundo, todo lo contrario. El segundo, ya voy, pero no va. Ahí es la obediencia desobediente, porque no hace caso con las palabras muy bien, pero luego no realiza lo que tiene que hacer por mandato de su padre. Y se lo dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, para que ellos mismos a ver si caen en la cuenta, a ver si se dan cuenta de lo que les está diciendo Jesús, que Él no ha venido a salvar a los justos sino a los pecadores. Y por el ejemplo de Juan el Bautista. A Juan el Bautista los publicanos y las prostitutas le creyeron y se convirtieron. Vosotros que os creéis los justos, los santos, ese pueblo, como decía Sofonías, ese pueblo que de palabra muy bien, pero es impuro, tiránico, que no escucha la llamada, que no acepta la lección, que no confía en Dios ni recurre a Dios, porque se creen perfectamente autosuficientes. Ellos son los santos, ellos son los justos, ellos son los que entienden como nadie la palabra, la ley de Moisés. Y entonces Jesús les hace ver que todos necesitamos de Dios, que todos tenemos que reconocer nuestras faltas y recurrir a ese Dios que nos salva. Pero, en cambio, dice, los publicanos y prostitutas le creyeron, y vosotros, después de ver esto, no os arrepentisteis ni le creísteis. Se siguen considerando justos, santos, los mejores, que no necesitan conversión de nada, porque ya son puros. Y eso es lo que el propio Jesús condena. Bueno, pues también nosotros debemos aplicarnos el cuento. No nos creamos los puros, al contrario, reconozcamos nuestra fragilidad, pero acudamos a ese Dios que nos va a dar su gracia y que nos va a salvar. Y eso es lo que San Juan de la Cruz, al que hoy celebramos, lo tuvo muy presente siempre. Y si tenemos ahí esos escritos maravillosos del cántico espiritual, de la noche oscura del alma, de la llama de amor vivo, esos versos que llegan de verdad cuando se leen humildemente y con el corazón abierto, llegan hasta lo más profundo de nuestro ser. Un San Juan de la Cruz que vivió de niño en la más extrema pobreza, porque su padre murió cuando era un niño. Entonces la madre se tiene que hacer cargo, allí en Fontiveros, en Ávila, se tiene que hacer cargo de los 4 hijos que tiene, no tiene medio de sacarlos adelante, se va a la provincia de Toledo, donde tiene familiares, a Torrijos, a Gálvez, a ver si le ayudan a la madre, porque no tiene para dar de comer a sus hijos, pero los familiares tampoco la atienden a ella, le dicen que no pueden ayudarla, y se vuelve a Ávila, a Fontiveros, y de ahí es cuando Juan se va a Medina del Campo, que está cerca, a Arévalo primero, a Medina del Campo después, y ahí es donde empieza a conocer a Jesucristo más profundamente. Está ayudando en los hospitales que hay en Medina, hace de enfermero, va a pedir limosna para el hospital por las calles de Medina, conoce en Medina a Santa Teresa de Jesús y nace en él la vocación, va a Salamanca, donde estudia filosofía, teología y se ordena sacerdote.
Y ahí es donde ya empieza a colaborar con la Santa de Ávila, con Santa Teresa de Jesús, para la reforma del Carmelo. Pero como siempre, dentro de una misma orden, de una comunidad, siempre hay diferencias, envidias. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que llegan a decir de él una serie de acusaciones que luego se ve que son falsas, pero le detienen y la Inquisición le lleva preso a Toledo. Y ahí es donde escribe un poco él La noche oscura del alma, ese sufrimiento que tiene de saberse inocente, pero condenado. Y así nos va dejando, como os decía, esos escritos tan maravillosos. Se va a Andalucía, vuelve a Castilla, vuelve nuevamente a Úbeda, que es donde muere, en Jaén, y los restos los traen hasta Segovia. Os decía que muere muy joven, 49 años, pero qué maravilla de textos, de escritos nos dejó. Bueno, pues él, como os decía al comentar la palabra de Dios de hoy, él sí que cree, él sí que se arrepiente, él sí que conoce la debilidad y la fragilidad humana y por eso se pone en manos del Señor, esperando de él la gracia y el perdón. Pues vamos a continuar la Eucaristía encomendándonos a San Juan de la Cruz para vivir intensamente el mensaje de fe que él nos dejó.